Dios le bendiga, es una bendición poder compartir un día más con ustedes. Le doy gracias a Dios por este privilegio y quisiera hoy traerle un pequeño recordatorio a todo el cristiano, a todo el que estudia la palabra, a todo el que está ahora mismo reflexionando en el Señor. Dios es bueno, misericordioso, Dios es digno de recibir adoración y alabanza. Dios es un Padre de amor, de misericordia. Es por eso que el recordatorio que tengo hoy es para en especial mi iglesia local, Brampton, iglesia El Nazareno de Brampton. Si recordarán, vuelvo a Nehemías. Es una palabra que el Señor nos dio hace unos meses atrás. Duramos aproximadamente mes y medio, quizá más, estudiándola. Y cuando ya pensé que todo había terminado, el pastor otro trajo más bendición para nosotros. Y esta es la bendición que voy a recordarle hoy. El Señor nos recordó el capítulo 8 de Nehemías y quiero hacerle un resumen corto. Dice que el pueblo del Señor Israel estaba en cautiverio. Este pueblo ha salido de varios cautiverios y todo por su desobediencia, por su idolatría, por el adulterio hacia el Señor, las fornicaciones al Señor, espiritualmente hablando. Dice que sabemos que este pueblo totalmente destrozado quedó, tuvo muchos años en cautiverio. Humanamente el pueblo de Israel, un pueblo poderoso anteriormente, un pueblo de prodigios, de milagros, estaba totalmente destruido, estaba un pueblo que humanamente hablando, viviendo en un exilio, en un cautiverio. Y lejos del templo de adoración donde era la morada, usted sabe que allá era que se sentía la presencia del Señor, porque ahí era que traían la adoración, sus holocaustos, todos sus rituales que usaban en aquel entonces. Y el centro de culto estaba destrozado. Aparentemente Dios se había olvidado de él, de sus promesas, de ellos, pero en medio de esta crisis vamos a ver qué sucedió. Dice que el Señor levantó a un hombre llamado Nehemías. Este hombre del Señor, simplemente un copero, estaba también en cautiverio, pero estaba sirviendo en la casa del rey. Y el Señor para ese entonces lo levanta. Este hombre se humilla, sabe de la situación del pueblo y decide asumir el riesgo, obedecer al Señor. Y va a restaurar esos muros. Hablábamos de los muros, las áreas que representaban esos muros que tenían que levantar, que tenían que reconstruir, que tenían que volver a restablecer. Hablábamos que eran las áreas de nuestras vidas espirituales, del servicio al Señor, en el templo, el descuido de las cosas del Señor, de los hijos que estas personas habían, muchos de esos que salieron del cautiverio habían nacido dentro de un cautiverio que era la herencia que le habían dejado sus padres. Muchos puntos que usted puede buscar y leer y comparar. La responsabilidad de los nombres de las personas que aparecían, nombres de personas que yo decía, ¿para qué tantos nombres? Pero a hoy me doy cuenta que estos nombres, así como usted y yo escuchamos ese día esa palabra, esa exhortación, esos nombres, ese día está escrito. Y la responsabilidad suya y mía es llevar esa palabra a nuestro entorno, a nuestra congregación. Aquel que no escuchó ese estudio, que no, si quiere puede llamarnos, acercarse, o si no, simplemente el Espíritu Santo estudiando le va a iluminar como a nosotros. Pero esta palabra va para que recordemos y apliquemos esto en nuestra vida. Mucho de qué aprender. Y vemos que cuando Nehemías, después que reconstruye todo, porque es el reto de la iglesia, reconstruir, es el reto de la iglesia, volver a levantarse, pero no igual, sino mejor. Entonces, Nehemías, lo que le corresponde es ya que el pueblo sea ministrado. Ahí vemos la autoridad, la responsabilidad de cada ministro de la palabra, la responsabilidad de los maestros, porque el Señor ha establecido maestros, porque ha establecido evangelistas. Es una responsabilidad grande en estos tiempos. Y vemos que el pueblo de Dios, cuando estaba en cautiverio, no tenía este beneficio.
no lo tenía. Acuérdese que el exilio o cautiverio, yo pude buscar una definición que dice que consiste en el alejamiento de un individuo de su lugar en el que reside o su lugar natal. Este puede ser, el exilio puede ser voluntario o puede ser obligado o forzado. Acuérdense que cuando una persona se siente que su integridad, que va a tener problemas o puede ser muerto o lo que sea, se retira, se exilia, se va lejos de ese lugar. Pero ahí forzado es porque hay situaciones que nos forzan, hay situaciones que cuando estamos en peligro nos llevan a un exilio para que no perezca, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, el versículo, el pastor Otto hizo una pregunta, que cuál era el verso clave o el capítulo clave de todo lo que habían estudiado. Y concordamos que era Nehemías 8. ¿Por qué? Porque en Nehemías 8, después que Edra abre el libro de la ley, dice que todo el pueblo, en el verso 9 del capítulo 8, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Empezó a llorar. Y dice que desde el mediodía, casi prácticamente 6 horas, más arriba dice, duraron confesando pecados, duraron llevando la palabra, duraron llorándole al Señor. Pero ¿qué pasa? Que este quebrantamiento no es solamente se quedó en un quebrantamiento. Porque el Señor no te quebranta para que te quedes llorando, para que te quedes afligido. El Señor te quebranta, te abre a entender para que tú cambies y hagas la voluntad de Él. Entonces, en el verso 10, cuando finaliza, dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El líder tuvo que venir y decirle, Nehemías le tuvo que decir, no estén llorando, porque todo lo que el Señor ha hecho es para bendición de nosotros. Vayan, coman, beban y traigan para que hagamos la ceremonia que siempre hacía el pueblo, que era las fiestas, y traigan palmera y todo algo frondoso. Dice después en el verso 17 que toda la asamblea se reunió después que salió del cautiverio y habitaban en ella, hicieron gran fiesta. Hicieron una fiesta que todo el que estaba alrededor escuchaba y decía, ¿qué le pasan a eso? Pero es que ellos estaban privados de cosas que no podían hacer en el exilio y que al volver aquí entendieron lo que habían perdido, entendieron el valor de las cosas. Entonces, creo que esa crisis a este pueblo lo llevó en ese entonces produjo una renovación profunda en el pueblo. Por medio de él, el dolor, vemos que era necesario que el pueblo fuera procesado así, y así renació este pueblo, su fe creció, y aparte la obediencia al Señor, la obediencia después de la disciplina es lo que nos cuesta, nos corresponde obedecer. Hablé de un video anterior de lo que era la disciplina. Entonces, usted entienda el mensaje, por favor. Usted que escuchó ese día el mensaje está obligado, cuando nos reunían los viernes, a llevarlo ahora a su entorno y recordarlo. Habían jóvenes, habían niños, habían ancianos, habían edad adulta. Entonces, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón, que dice que pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y también quiero darle otra. Hebreos 12:13 dice, 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanidad de su pueblo. Dios quiere restaurarte. Dios quiere que volvamos gozosos, que levantemos nuestras manos, que alabemos, que nuestras rodillas cansadas las fortalezcamos. Porque ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene la bendición. Ahora es que vienen los milagros. Ahora es que viene el avivamiento de nuestra iglesia. Entonces, hermano, este es mi mensaje. Dios le bendiga, Dios le guarde, le proteja, y recuerden, pronto nos veremos y haremos la gran fiesta del Señor, porque Él es nuestra esperanza, nuestro refugio, y Él es un Dios que quiere que estemos listos para su venida. Dios le bendiga.